Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, lo que hemos titulado Apagar al Espíritu. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarte a que nos acompañes en todas nuestras transmisiones en vivo y que no te pierdas ninguna de ellas los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, y domingos en un horario diferente, 8:30 de la noche. Horarios en base a la Ciudad de México. Los días miércoles, como el día de hoy, tenemos estudios y devocionales bíblicos sistemáticos y expositivos de la palabra de Dios. Ahorita estamos estudiando 1 Tesalonicenses 5, ya vamos en el versículo 19, estamos avanzando versículo por versículo y primero Dios terminaremos ya este quinto y último capítulo de esa carta y por lo tanto concluiremos también con 1 de Tesalonicenses y daremos oportunidad con el favor del Señor a empezar a estudiar 2 de Tesalonicenses. Así que no te pierdas nuestras transmisiones en vivo los días miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos y especiales. Ahorita estamos con una serie especial sobre las doctrinas de la gracia. Primero Dios, este viernes concluiremos con la última doctrina de la gracia, la cual es la perseverancia de los santos. Así que no te pierdas la transmisión de este próximo viernes, igual a las 9:30 de la noche. Y los días domingos, reunión de oración a las 8:30 de la noche. Los esperamos. Pues dicho eso, vamos a comenzar. Bienvenidos a aquellos que se van conectando. Qué gusto poder tenerlos aquí. Déjanos por ahí un comentario para poder saludarles en esta fantástica noche que el Señor nos ha permitido tener por su misericordia y su fidelidad. Es un gusto muy grande poder estar para mí nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar, un par de recomendaciones, consejos y sugerencias para nuestra transmisión. La primera de ellas es que puedas tener la Biblia ya a la mano. Ten la escritura ahí junto contigo y prepárala y tenla abierta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, porque hoy vamos a estudiar la Biblia. Entonces tienes que tener ahí la Biblia, sí o sí, al igual que puedes tener a la mano una hoja de papel, una libreta, pluma, lápiz, para hacer cualquier anotación o comentario que tú creas pertinente del estudio bíblico de esta noche. También te puede ser útil una nota adhesiva en la cual puedes hacer algún pequeño comentario y pegarlo en la hoja de tu Biblia o marcar con un marcatextos alguna hoja de tu Biblia para poder resaltar algo que a ti te pueda hoy ser de bendición. Igual invita a tu familia a ver esta transmisión junto con nosotros para que hoy podamos tener como familia un momento devocional en el que apartemos en esta noche un momento para poder estar juntos estudiando la Biblia con el Señor y ser edificados así mutuamente con la palabra de Dios. Y bueno, ya finalmente, como siempre, te agradecería mucho y te pido el favor si nos ayudas a compartir esta transmisión en tus redes sociales. Nuestro anhelo no es tener más fama, seguidores, likes o cualquiera de esas cosas. No nos importa eso, sino que otras personas puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Dicho eso, comenzamos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 es una epístola paulina, lo cual quiere decir que es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. Pero esto no quiere decir que son única y exclusivamente las palabras de Pablo las que están impresas en esas páginas. Es la palabra de Dios. Tenemos que creer que es la palabra de Dios viva y eficaz, porque tenemos nosotros hoy que confesar la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. No es únicamente las palabras de Pablo, es Dios por medio del Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Pablo para poder escribir lo que está ahí escrito. Y eso es importante porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y por lo tanto la Biblia de principio a fin es perfecta. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es infalible, inerrante, fiel, verdadera, fidedigna y totalmente cristocéntrica. Pero no nada más creemos en su inspiración, sino también en su suficiencia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, lo único que necesitamos, porque es suficiente. Dicho eso, pasemos a la lectura de esta noche del texto que hoy vamos a ver. Bienvenidos todos, hermanos. Bienvenida a nuestra hermana Beatriz, que nos deja por ahí un comentario. Que el Señor te bendiga mucho, mi hermana. Qué gusto tenerte aquí. Nuestro amado hermano Roberto, igual. Qué bendición tenerlos aquí a los dos. Igual tenemos allá a Rachel González, a nuestra hermana Maru. Bueno, es un gusto poder tenerlos a todos. Damos paso a la lectura de esta noche, la cual dice de la siguiente forma: 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice Dios: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis
al Espíritu. Y es hermoso este texto, porque tú recordarás el contexto inmediato de lo que tenemos en 1 Tesalonicenses 5. En 1 Tesalonicenses 4 hablamos un poco acerca de escatología y nos metimos en algunos temas relacionados con el fin del siglo, el fin del mundo, la segunda venida del Señor, etcétera, etcétera. Tema que continuamos con el capítulo 5, pero cuando llegamos al versículo 12 encontramos lo que llamamos exhortaciones básicas para la vida del cristiano, exhortaciones prácticas para la vida del creyente. Y en el versículo 12 y 13, por ejemplo, hablamos acerca de la autoridad pastoral y cómo es nuestro deber como cristianos y tener esa exhortación de Dios para nuestras vidas, de tenerlos en alta estima, de obedecerlos, de orar por ellos, etcétera, etcétera. Después, en el versículo 14, vimos la importancia de poder animar a los ociosos, de poder sostener y soportar a los débiles, de poder de alguna forma animar y alentar también a los que están tristes, a los de poco ánimo. Después vimos ya más adelante en el versículo 15 la importancia que la Escritura nos enseña acerca del perdón y no pagar mal por mal, sino entender el principio que Jesús mismo nos había enseñado anteriormente en el Sermón del Monte. Ya después, hermanos, en los versículos ya posteriores 16, 17, vimos cómo debemos de estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Y en esta ocasión vemos que la Escritura nos dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, hermanos, estas son instrucciones prácticas, exhortaciones prácticas que Dios nos hace para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, para la vida del creyente. Son cosas que nosotros tenemos que llevar a la práctica. Todos estos versículos que tenemos aquí, si bien sí tienen e involucran un cierto conocimiento tanto doctrinal como bíblico, básicamente lo que tenemos aquí son instrucciones prácticas que tenemos que llevar a la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, a la práctica, vaya la redundancia. Como tener en alta estima a nuestros pastores, animar a los ociosos, amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Y ahora vamos a ver qué significa no apagar al Espíritu. Como en todos los estudios que hemos tenido acerca de estos temas que son instrucciones prácticas, vamos a ver que el significado, vamos a ver su significado gramatical de una forma bastante simple para poder entender lo que está escrito aquí. Porque aquí tenemos un verbo que nos está indicando no apaguéis, no apaguen. Y por otro lado nos dice ese objeto directo que nosotros no tenemos que apagar. O sea, es como si tuviéramos el sujeto, ustedes, o sea, nosotros, no apaguemos, ustedes no apaguen, que es el verbo lo que nos está indicando que debemos hacer, el cual de otra forma podemos llamar que es un imperativo, porque es una orden, es una ordenanza la que tenemos aquí, no es una sugerencia, no es una simple opción, no, es un imperativo, es una orden que nos está diciendo, ustedes no apaguen, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque tenemos aquí escrito Espíritu en 1 Tesalonicenses 5:19 con mayúsculas. Y cuando tenemos la palabra Espíritu en la Biblia en mayúsculas, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a una persona, al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir no apagar al Espíritu Santo? Porque esto es importante, el poder entender que no debemos de apagar al Espíritu Santo. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. La labor principal que tiene el Espíritu Santo, de hecho la acabamos de estudiar el viernes pasado cuando hablamos acerca de la gracia irresistible. La labor principal que tiene el Espíritu Santo es venir a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. La labor que hace el Espíritu Santo en primera instancia es venir a traer salvación, es venir a traer convicción de pecado y por lo tanto venir a producir arrepentimiento y ser depositada la fe. La labor primordial que tiene el Espíritu Santo es la regeneración, es el poder nacer de nuevo. Jesús claramente lo explicó en Juan capítulo 3, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y nos habló de cómo el viento va y viene, pero tú lo oyes, tú lo ves, tú lo oyes, tú lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, y que así es todo aquel que el Espíritu Santo regenera. Entonces, esa es la labor principal del Espíritu Santo. Pero una vez que somos salvados por Dios a través del sacrificio de su Hijo y la obra eficaz del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Y claro está escrito, claramente está escrito en la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ahora viene a morar y a vivir en nuestras vidas. No se trata de que el Espíritu Santo no vive en mí. ¿Por qué? Porque hoy en día, hasta hoy, hay muchos temas de confusión y conflicto, de que no es que el Espíritu Santo no mora en esa persona, es una persona salva, pero el Espíritu no mora en esa persona. No, eso es imposible. Donde el Espíritu Santo mora es porque ahí hay una persona salva. Si el Espíritu Santo no mora en esa persona, es porque esa persona nunca ha sido salva. Porque donde mora el Espíritu Santo, ahí hay una vida regenerada por Él. Ahí hay una obra que se realizó eficazmente en esa persona. Entonces somos templo del Espíritu Santo cuando somos salvados por Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Claro está escrito Juan capítulo 3. Ahí puedes ver un poco más acerca de la labor del Espíritu Santo, al igual que en los capítulos casi finales de Juan, antes de que puedas encontrar en el Evangelio de Juan el resto de Jesús. Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. Vienen todos esos capítulos narrada de alguna forma la labor que el Espíritu Santo tendría. Y es ahí que vamos a encontrar un punto muy importante de la obra del Espíritu Santo. Que Jesús dijo que vendría el Espíritu, vendría el Consolador. Dice, Él los guiará a toda verdad. Esa es la labor principal del Espíritu Santo. Muchos creyentes, hermanos, hoy en día hay dos posturas, vamos a ponerlo de esa forma, hay dos posturas relacionadas a los dones espirituales. ¿Con qué me refiero con esto? Porque hoy en día mucha gente está enfrascada en su mente en que la labor más espectacular del Espíritu Santo son los dones espirituales, dones que vemos que se manifestaron, por ejemplo, en el día de Pentecostés y que son descritos en algunas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y por lo tanto en la Biblia. Y mucha gente tiene la idea y muchos creyentes están enfrascados en que esa es la labor principal del Espíritu Santo. Y con respecto a los dones espirituales, hermanos, que fueron derramados, por ejemplo, en Pentecostés, y que vemos que en algún momento Pablo escribe con relación a eso, los dones espirituales, hermanos, hoy en día hay dos posturas teológicas y bíblicas hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Una postura de esta forma, vamos a llamarla continuismo. ¿Qué es lo que creen los continuistas? Lo que creen los continuistas es que los dones del Espíritu Santo siguen hoy en día existiendo, siguen vigentes y siguen teniendo utilidad. Prácticamente es eso. De ahí se deriva su nombre y creo que nos puede ayudar para que quede un poco claro. El continuismo cree que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, siguen operando y siguen siendo de utilidad para la iglesia. Por otro lado, el cesacionismo cree que esa es la otra postura y como su nombre lo indica, cesacionismo, que los dones del Espíritu Santo cesaron en la iglesia primitiva y que únicamente fueron exclusivos para la iglesia primitiva y que únicamente fueron de bendición en ese tiempo y que hoy en día ya no siguen operando de una forma vigente los dones del Espíritu Santo. No importa cuál sea estas dos posturas. Cada una tiene sus argumentos y sus fundamentos bíblicos para poder tener esta postura. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que muchos creyentes están enfocados en que la obra del Espíritu Santo es ser lleno de dones del Espíritu Santo. Y no es así. Porque el tener un don del Espíritu Santo no quiere decir que tú seas una persona convertida. Y déjame ponértelo de la siguiente forma. El que una persona hable en lenguas, el que una persona pueda sanar a un enfermo, el que una persona pueda resucitar a alguien o realizar un milagro, no quiere decir que le pertenezca a Cristo. Claramente está escrito en Mateo 7, que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto, y son cosas que son sobrenaturales, que son parte, podríamos verlos, de los dones del Espíritu Santo. Pero el Señor en aquel día les dirá, apartaos de mí, yo no
los conozco, hacedores de maldad. Entonces, la evidencia de que una persona tenga, aparentemente hablando, un don del Espíritu Santo, no quiere decir que esa persona verdaderamente haya sido regenerada por el Espíritu Santo. Porque puede haber alguien hablando en lenguas, y hoy en día vemos, hermanos, miles de iglesias tristemente que han abusado de las manifestaciones del Espíritu Santo, y ahora todo es una manifestación del Espíritu Santo, y se tiran al piso, y empiezan a gritar como locos, y empiezan a revolcarse en el suelo, y empiezan a reírse sin parar, y empiezan a hacer toda clase de locuras, toda clase de espectáculos, y a eso lo llaman la manifestación del Espíritu Santo. Pero no es esa la manifestación del Espíritu Santo. Un verdadero avivamiento encabezado por el Espíritu Santo no es donde hay mucha gente gritando como locos, no es donde hay mucho ruido, no es donde hay mucho bullicio, no es donde hay aparentemente manifestaciones de milagros. Un lugar donde hay un verdadero avivamiento dirigido por el Espíritu Santo es aquel donde hay verdadera gente que nace de nuevo. Es donde hay arrepentimiento. Es donde hay conversión y salvación. Vemos en el tiempo antiguo, porque tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo no es que existió a partir del día de Pentecostés, para nada. El Espíritu Santo toda la vida ha existido, toda la eternidad, porque es Dios. Porque es parte de la gloriosa Trinidad. El Espíritu Santo existía claramente en el Antiguo Testamento. El rey David tenía el Espíritu Santo, nos queda claro. Si no, no habría podido escribir lo que está escrito. ¿Por qué? Porque todos los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el mismo rey David lo entiende. Cuando peca, por ejemplo, en el Salmo capítulo 51, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Es un ejemplo pequeño, pero todos los que tenían una inspiración de parte de Dios en el Antiguo Testamento tenían al Espíritu Santo. ¿Qué es a lo que yo voy? Que, por ejemplo, un verdadero avivamiento lo vemos en Nínive. En Nínive vemos que llega un profeta, predica la palabra de Dios, la gente cree, reciben convicción, obviamente dada por el Espíritu Santo, y se arrepienten, ayunan, lamentan, lloran, claman a Dios pidiendo misericordia. Ese es un verdadero avivamiento. No vemos al rey de Nínive y a toda su población tirándose en el piso, diciendo puro balbuceo con la boca, que ni siquiera son lenguas, diciendo que de repente se les apareció alguna imagen extraña por ahí. No, vemos que el verdadero fruto de un verdadero avivamiento es arrepentimiento, salvación y gente regenerada. Gente que nace de nuevo. Lo mismo vemos cuando el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén y Esdras abre la ley. Es la palabra de Dios expuesta, y la gente empieza a llorar, y la gente empieza a pedirle perdón a Dios, y la gente empieza a arrepentirse y convertirse hacia Jehová. No vemos que la gente se empezara a tirar ahí en el piso, o a reírse como locos, o a flotar, o a hacer cualquier cosa. No, vemos que hay conversión. Entonces la labor genuina que el Espíritu Santo hace es una obra de regenerar, porque donde hay un avivamiento es donde hay conversiones. Hace poco tuvimos un tema polémico en una cuestión espiritual, con un avivamiento, supuesto avivamiento, vamos a llamarle de esa forma, porque nosotros no tenemos la seguridad de que haya sido así. En una universidad en Estados Unidos, que era llamado el avivamiento de Asbury, la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros puede tener certeza de lo que pasó ahí. Es un asunto que teníamos que tratar con pinzas, porque no podemos llamar avivamiento algo que no nos consta que verdaderamente era un avivamiento. ¿Por qué? Porque la evidencia de un avivamiento es gente que se convierte a Dios, es gente que verdaderamente es salva. Pero ¿quién de nosotros podemos tener la seguridad de que las personas que estaban en esa universidad verdaderamente fueron salvas? A lo mejor podemos leer en internet que lo fueron, pero ¿verdaderamente tenemos la seguridad? Entonces, por lo tanto, todo verdadero avivamiento, como lo hemos dicho, es un lugar donde verdaderamente el Espíritu Santo viene a traer convicción de pecado y viene a haber salvación. Es simplemente eso. ¿Por qué? Porque la labor principal del Espíritu Santo es Él vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y hacer que la gente, por lo tanto, tenga convicción de pecado, se arrepienta y sean regenerados y salvados finalmente. Entonces, hermanos, es ese punto central que vamos a tratar, porque la Escritura nos dice: no apaguen al Espíritu. Y si después de ser salvos el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hermanos, la labor que Cristo describe más adelante en Juan, que tendrá el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Vemos a Jonás profetizando a Nínive. ¿Qué es lo que hizo?
exponer la palabra de Dios, la verdad de Dios. Vemos a Esdras predicando al pueblo de Israel en una ciudad, Jerusalén, que estaba destruida y la gente convirtiéndose. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Leer la ley. Es la verdad de Dios. La suma de su palabra es verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como creyentes para apagar al Espíritu? Despreciar, hermanos, la Escritura. Despreciar la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo vendría y Él nos guiaría a toda verdad. Y cuando tú y yo despreciamos esa verdad, cuando tú y yo despreciamos la exposición de la palabra de Dios, cuando tú y yo menospreciamos lo que la Biblia dice, cuando tú y yo tenemos la Biblia aquí bien acomodada en la casa, pero sin siquiera abrirla, dejando que se empolve, dejando que se llene de polvo, menospreciando el poder tener la palabra de Dios, abrirla y descubrir cuán grandes tesoros están en ella, el escuchar la predicación de la palabra de Dios y el menospreciar esa palabra, estamos apagando al Espíritu, porque la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente es guiarlo a toda verdad. Y cuando tú y yo menospreciamos la Biblia, estamos apagando al Espíritu Santo, pero no solo de esa forma, sino también en la oración, porque es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque tú y yo somos torpes al pedir en oración, y cuando tú y yo no oramos, estamos apagando al Espíritu. Estamos apagando al Espíritu Santo. Cuando tú y yo vivimos una vida ligera, una vida permisible, donde nos damos permisos para poder gozar y disfrutar del pecado y de los placeres que este mundo nos ofrece, y llevamos una vida en libertinaje espiritual, en libertad, no en libertad, perdón, sino en libertinaje espiritual, en poder complacer los deseos de la carne de una forma deliberada, de una forma consciente, de una forma totalmente orquestada. Cuando tú y yo somos amigos del mundo, hacemos amistad con el mundo, estamos apagando al Espíritu Santo. Porque escrito está en Santiago 4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Acaso pensáis en vano que la Escritura dice que el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela celosamente. Estamos en una relación con Dios en la que claramente Dios es fiel. Él es imposible que sea infiel. Él jamás va a cometer adulterio, pero nosotros somos la otra persona en esta relación y nosotros somos infieles y totalmente capaces de cometer adulterio espiritual. Entonces el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y cuando tú y yo damos permisos y vivimos una vida licenciosa para pecar, estamos apagando al Espíritu. Y hay múltiples formas en las cuales tú y yo como creyentes podemos apagar al Espíritu. Nuestro deber, hermanos, es no apagar al Espíritu. Cuando tú y yo no sentimos amor por Dios, enamoramiento por Él, por estar con Él en su palabra, en oración, en la iglesia, con los demás, hermanos, estamos apagando al Espíritu. Cosa que le pasaba, por ejemplo, a la iglesia del Apocalipsis en Éfeso, que estaban dejando a un lado el primer amor, ¿no? Se estaban, de alguna forma, desviando del camino original. Cuando tú y yo no tenemos celo por Cristo, por su palabra, por sus verdades, por el pecado que hay a nuestro alrededor y cómo la gente blasfema su nombre y otros tuercen sus verdades, si tú y yo no tenemos ese celo, estamos apagando al Espíritu. Porque es el Espíritu el que produce en nosotros ese celo por Dios y por su verdad. Cuando tú y yo no tenemos esa santidad de poder anhelar, caminar una vida santa, llevar una vida en santidad delante de Dios. Hermanos, me tiré mis lentes, permítanme un tantito. Ya, un pequeño accidente aquí. Entonces cuando no llevamos esa vida en santidad, esa vida amando a Dios, lo que Él quiere, sus ideales, su moral, estamos apagando al Espíritu. Estamos apagando al Espíritu Santo. Y muchas veces solemos pensar que nada más Espíritu Santo, lléname de dones. Hermanos, independientemente de la postura teológica y doctrinal que tengamos con respecto a los dones, ya sea alguno de ustedes continuistas o seamos cesacionistas, no importa. El punto que estoy tratando de enfatizar es que muchas veces ponemos nuestros ojos en eso y no en que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, y no que el Espíritu Santo interceda por nosotros, y no que el Espíritu Santo nos llene de celo, nos santifique,
nos llene de amor por Cristo y su palabra. Esa es la labor principal del Espíritu Santo. Porque por eso mucha gente está desviada pensando en que nada más con tener esas obras sobrenaturales externas ya están bien. No es así. No es así. La iglesia de Corinto, que en ese tiempo los dones del Espíritu Santo estaban vigentes, obrando con todo poder en la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto estaba llena de dones. Había muchos dones espirituales en Corinto, pero la iglesia estaba llena de pecado, la iglesia toleraba el pecado, la iglesia tenía dentro de la comunión a gente con pecado, la iglesia estaba mal, la iglesia estaba destrozándose por dentro, porque estaban apagando al Espíritu. Jesucristo mismo dijo, antes de irse, precisamente en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que Jesús dijo, me voy al cielo, dice, pero vendrá a vosotros el Espíritu Santo y Él os dará poder. No dice nada más, dice, Él os dará poder. ¿Para qué? ¿Cómo para qué quiero poder? Porque mucha gente dice, sí, poder para pelear la guerra espiritual, poder para echar fuera demonios, poder para hacer milagros, poder para... No, Jesús dice, el Espíritu Santo les dará poder para que sean testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y hasta los confines de la tierra. Para eso es el poder que el Espíritu Santo deposite en nosotros, para que vayamos y testifiquemos de Cristo. Esa es la labor principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo no tenemos pasión por las almas, pero cuando tú y yo callamos nuestra boca y no compartimos el Evangelio a otros, pero cuando tú y yo podemos hablarles a otros de Cristo y no lo hacemos, pero cuando tú y yo nos llenamos de cobardía, de no poder compartir a otros el Evangelio de Cristo, estamos apagando al Espíritu Santo, porque esa es la labor del Espíritu Santo, venir y darnos poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo le hable a una persona, cuando yo te hable a ti, cuando yo te predique a ti el Evangelio, a ti de nada te va a servir ni funcionar mis palabras. Puedo armar un super discurso muy elocuente, con una estructura impresionante, con unas diapositivas buenísimas, con unos textos bastante claros, todo va a sonar lógico, todo va a sonar congruente, todo va a sonar bien. Pero si el Espíritu Santo no está conmigo, de nada va a servir, porque voy a ser yo, Pepe, un hombre, hablándole a otros hombres. Un cadáver, predicándole a otros cadáveres. Para eso es el Espíritu Santo. Para que cuando yo hable, no sea yo el que hable, sino el Espíritu Santo a través de mí. Y que cuando yo hable, aquellos que vayan a ser alcanzados por el mensaje del Evangelio sean transformados, no por mis palabras, sino por el poder del Espíritu Santo que operó a través de mí. Y si yo no hago eso, estoy apagando el Espíritu Santo. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Esa es la labor principal que vemos en Pentecostés. Mucha gente lee Hechos, cuando en Hechos 2, cuando es el día de Pentecostés y la iglesia primitiva es llena del Espíritu Santo, y muchos creyentes, y es triste en cierto punto, hermanos, porque no debemos de poner nuestros ojos principalmente en eso, porque mucha gente cree y lee Hechos 2, el día en que el Espíritu Santo llena la iglesia, en Pentecostés, y dicen, wow, qué impresionante, todos empezaron a hablar en lenguas, todos hablaban en lenguas, todos hablaban en diferentes idiomas. No, era como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Sí, claro, es impresionante. Es hermoso y sobrenatural esa obra. Pero mucho más hermoso y mucho más sobrenatural fue que cuando Pedro empezó a predicar, 3,000 personas fueron salvas. Esa sí es la verdadera y la más impresionante obra del Espíritu Santo. Que cuando Pedro habló, no habló un hombre y no habló sus propias palabras, sino que fue el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Y en ese momento 3,000 personas se convirtieron. Sí, es cierto. Es bellísima la obra que el Espíritu Santo hizo antes en la iglesia, que empezaron a hablar en lenguas. Pero lo más importante y lo más hermoso fue de que Dios llenó a Pedro de poder para poderle ser testigo. Y en ese momento, por medio de la predicación de Pedro, fueron salvas con 3,000 personas.
No porque Pedro fuera elocuente, porque Pedro fuera una persona sumamente capaz, inteligente, muy sabia al hablar, un súper ponente público, no, sino porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Es ahí donde radica el punto que te estoy diciendo, mi hermano. Yo puedo hablarte a ti con mucha elocuencia, con mucha habilidad, puedo ser un súper elocuente locutor, exponente, ponente, puedo tener un uso del lenguaje impresionante, puedo modular mi voz y usar el espacio de una manera fenomenal, mejor que cualquier político, mejor que cualquier persona que le gusta exponer en un público, mejor que Hitler, si tú lo quieres ver, porque Hitler era una persona que exponía de una forma impresionante, pero si no está el Espíritu Santo, de nada va a servir, porque todo será en vano, porque Cristo dijo mismo que cuando estemos en algún momento de compartir a otros, sería el Espíritu Santo el que hablaría a través de nosotros. No es lo que yo pueda decir de una forma espectacular, sino lo que el Espíritu Santo pueda decir a través de mí y que opere en el corazón de la gente. Y si el Espíritu Santo no está morando en mí, ese poder para ser testigo de Cristo, yo estoy apagando al Espíritu. Si alguien como ministro no lee la Biblia, el Espíritu Santo no lo guía a toda verdad, no está en oración, no deja que el Espíritu Santo interceda por esa persona con gemidos invisibles, no está en esa comunión íntima, en oración y en lectura de la palabra. Si una persona prepara su sermón, pero ni siquiera está el Espíritu Santo floreciendo dentro de él, no tiene pasión por las almas, no tiene amor por la gente a la cual le va a predicar, entonces está apagando al Espíritu y eso de nada va a servir, de nada va a funcionar. Porque en esta vida, hermano, nuevamente que quede clara una cosa: tú no eres el protagonista de la historia. No se trata de lo que tú puedas lograr. Se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. Y si algún día yo le predico a alguien con el poder del Espíritu y esa persona se salva y viene a Cristo, no ha sido por mí, ni ha sido por mis palabras, sino por Dios, porque para Él es la gloria y porque la salvación es de Jehová y no de nadie más. Y solo el Espíritu Santo puede salvar a un alma, no yo. Y la salvación es de Jehová y el decreto de Dios ya estaba establecido que esa persona fuera salva y yo únicamente fui el medio que Dios le plació usar para que esa persona pudiera conocerlo a Él. No apaguemos al Espíritu, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo siga convenciéndonos. Dejemos que el Espíritu Santo siga guiándonos a toda verdad. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga llenando de poder para poder predicar a Cristo. Eso ha sido todo, hermanos, por esta magnífica noche de nuestro estudio bíblico de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apagar al Espíritu. Primero Dios, la próxima semana te invitamos a que nos acompañes y no te pierdas el próximo estudio bíblico el próximo miércoles a las 9:30 de la noche igual, porque vamos a ver qué significa menospreciar las profecías, y esto va a estar muy interesante, así que no te lo pierdas. Este próximo miércoles a las 9:30 de la noche vamos a hablar acerca de no menospreciar las profecías, continuando con el estudio bíblico, ahora con el versículo 20 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Igual los esperamos este próximo viernes, mis hermanos. Vamos a ver la última doctrina de la gracia. Esta serie de las doctrinas de la gracia ha sido espectacular, creo yo, ha sido mucha bendición, hermanos, así que te esperamos este próximo viernes a las 9:30 de la noche, no te lo pierdas. Vamos a estar ahí, hermanos, este próximo viernes a las 9:30 hablando acerca de la perseverancia de los santos. Y bueno, va a ser un súper tema, así que nos vemos este viernes a las 9:30 de la noche igual. Y el día domingo, hermanos, vamos a tener reunión de preguntas y respuestas, primero Dios, con mi papá. Ahí les estaremos avisando cualquier cosa, hermanos, que surja algún inconveniente, porque primero Dios, este domingo ya regreso a la Ciudad de México, porque ya este lunes, hermanos, entro a la universidad. Entonces, pues como ustedes lo saben, yo vivo allá solo en la Ciudad de México cuando estoy en la universidad. Cuando estoy de vacaciones estoy aquí en casa en el Estado de México. Así que bueno, ya este próximo lunes entro a la universidad nuevamente, hermanos. Entonces, pues llévenme en sus oraciones como siempre. Y bueno, primero Dios, el domingo estaré otra vez yéndome para allá. Primero Dios, hermanos. Pero que el Señor les bendiga mucho. Si hay alguien que no está en nuestro grupo de WhatsApp, contáctese con nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp. Avísenme y con gusto los integramos a ese grupo de WhatsApp. Adicional a esto, pues
dense una vuelta en YouTube y ahí síganos como Nueva Generación. Ahí subimos contenido que no subimos aquí a Facebook, así que no se pierdan ese contenido que subimos en YouTube. Así que pues búsquenos en YouTube como Nueva Generación y como siempre ayúdenos a compartir estas transmisiones, mis hermanos, para alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Cualquier cosa, cualquier duda, no vaya la redundancia, no duden en contactarnos. Tengan esa confianza y libertad y como siempre terminamos, mis hermanos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.